mi nombre es Fabiana Beltramo y soy estudiante del profesorado de educación primaria. En este video vamos a realizar el parcial donde los contenidos hablan de la educación. Vamos a comenzar con el significado etimológicamente de la misma, que este proviene del latín, que quiere decir educare, quiere decir criar, alimentar, nutrir, y educere, que significa conducir, llevar y sacar afuera. Tiene un doble significado y es la acción de nutrir y alimentar, que es la acción que se ejerce desde afuera hacia adentro, y luego es conducir y llevar lo que tenemos dentro hacia afuera para saber desarrollarlo y saber desenvolver. En la educación encontramos los límites. Si bien el término es claro, pero no son fáciles de practicar. Dentro de los límites se clasifican en absolutos y regulativos. Los absolutos se encuentran las disposiciones hereditarias, las leyes psíquicas y las circunstancias inevitables, como por ejemplo lo que lo limita a poder manifestarse, como por ejemplo una parálisis cerebral o la locura. Y dentro de los regulativos, el ambiente puede ser una limitación, las personas y el educando. Y podemos decir que el clima también limita a estudiar. Dentro de la educación encontramos las posibilidades que se concretan en tres: capacidad de aprender, accesibilidad y receptividad. Cuando hablamos de la capacidad de aprender, es el conocimiento que vamos a adquirir a través de la verdad. Esto quiere decir que va a ser mi actitud frente a lo aprendido y mi estado de ánimo. Cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de ductividad, que es la capacidad de educar al educando. Esto quiere decir que voy a percibir lo que voy aprendiendo. Cuando hablamos de receptividad, hablamos de perciabilidad, que es donde nos introducimos en el mundo de valores y culturas, que es hacer lo propio y llevarlo hacia adentro. También se encuentran los principios regulativos, donde ellos mismos se encuentran los principios constitutivos y los principios regulativos de la educación. Dentro de los principios constitutivos estamos hablando de que están las concepciones antropológicas, y esto es fundamental para que se pueda llevar a cabo la educación. Cuando hablamos de la realidad concreta, histórica, cultural y subjetiva, estamos hablando de que se dividen en tres argumentos: histórico, pedagógico y social. Cuando hablamos de histórico, estamos hablando de que los pueblos se han ido evolucionando a través de las tecnologías y a través de la educación. Luego hablamos de lo pedagógico, es cuando el educando ejerce esa acción sobre el individuo y lo transforma y lo hace de manera diferente. Cuando hablamos de social, estamos hablando de que existen muchas clases sociales y económicas que se han ido desarrollando a través de la educación. Dentro de la realidad, dentro de los principios regulativos de la educación, podemos encontrar la educación, encontramos también el mundo de los valores y encontramos también el ideal al cual se quiere llegar. También encontramos los principios regulativos, que estos se dividen de su manera en dos, que son los principios constitutivos y los principios regulativos de la educación. Primero vamos a hablar de los principios constitutivos, que son las concepciones antropológicas, donde esto es fundamental que se pueda llevar a cabo para la educación. Cuando hablamos de la realidad concreta, histórica, cultural del sujeto, estamos hablando de que esta misma se divide en tres argumentos. Hablamos de que es histórico, pedagógico y social. Cuando hablamos de histórico, es que los pueblos y las sociedades se han ido evolucionando a través de la tecnología y la educación. Cuando hablamos de la manera pedagógica, estamos hablando de que el educando ejerce una acción sobre el individuo y este es transformado y es cambiado de dirección. Es decir, que lo transforma y lo hace diferente. Y cuando hablamos de social, estamos hablando de que existen muchas maneras, existen muchas clases sociales económicas debido al desarrollo de la educación. También encontramos los principios regulativos de la educación,
Estos a su manera tienen tres, son educabilidad, el mundo de los valores y también el ideal a donde se quiere lograr. O su intención es hacer mover al individuo de una situación heterogénea a una situación autónoma. Cuando hablamos que es una situación heterogénea, estamos hablando que es la influencia exterior que hace al individuo que se configure a sí mismo. Cuando hablamos a una autónoma, es el desarrollo interior que hace que el individuo se configure a sí mismo. Los fines de estas mismas son poder conservar el individuo y conservar la sociedad, pero también hacer hombres libres y que sean capaces de poder discernir entre el bien y el mal, tener una conciencia moral. Cuando estamos hablando de que la educación es una necesidad vital, si bien el autor ya anteriormente, al principio habían dicho que no era necesario porque habían podido permanecer las sociedades, ¿no? Y las personas. Pero esto va más allá de poder conservar a la comunidad o a la sociedad, sino que es que los hombres maduros que ya han sido nutridos sean capaces de poder expresar a la otra persona y poder nutrir a la otra persona despertando intereses y también despertando propósitos. También hablamos de que la educación es una realidad. Para que esto suceda necesitamos tres argumentos que ya lo hemos nombrado en los límites y posibilidades, que son lo histórico, lo pedagógico y lo social. Estos sí o sí tienen que estar para que la educación sea como una necesidad y sea una realidad. Esta educación tiene un efecto argumentativo porque no solamente nos pueden educar o nos pueden enseñar, por así decirlo, nuestros pares o nuestros familiares, sino que hay personas que, como recién decía, hay personas que ya han sido capacitadas para poder hacer que nosotros, o mejor dicho el individuo, pueda captar esos nuevos conocimientos que no lo pueden dar los grupos de pares o nuestras familias. Los fines de la educación son metas enunciadas para todo un sistema de educación a nivel país. Estos términos pueden ser globales o genéricos. Expresan el ideal del hombre, mundo y vida, de la educación, sus capacidades y necesidades de la comunidad. Traduce una jerarquía donde es elegido por la comunidad y va a pasar a ser el representante de la misma. El representante tiene que hacer y respetar la voluntad de la comunidad y también de sus representantes. Los fines pueden ser generales, particulares y trascendentes. Los fines generales son los que van a validar para toda la comunidad. Los particulares van a ser válidos solamente para un grupo de comunidad, y cuando hablamos de trascendentes son exteriores al sujeto. Estos fines pueden ubicarse de manera general y particular, también de una manera inmanente o trascendente. Para que estos fines puedan llegar a lograrse deben existir las funciones, y las funciones son el conjunto de actividades que se van a desarrollar de una manera sistemáticamente para lograr cumplir el objetivo deseado. Estos procesos van a ser producidos por un educando y este va a ser el encargado de hacerlos producir el sujeto. Según Sarah Payne y Guattari, existen tres clases de funciones. Está la función conservadora y renovadora, la innovadora y la transformadora, y la crítica y creativa. Cuando hablamos de conservadora y renovadora, esto quiere decir que la especie humana se ha podido reproducir y se ha podido mantener a través del tiempo, pero también esta va a garantizar la continuidad de la especie humana a través de la educación y a través del aprendizaje. El propósito de la educación es generar condiciones socioeconómicas y también culturales. Según la UNESCO, existen 4 tipos de funciones: aprender a hacer, aprender a emprender y aprender a vivir juntos. Cuando decimos que aprender a hacer, estamos hablando de que a medida que nosotros vamos a ir desarrollando
nuestras potencialidades y nuestras habilidades, vamos a transmitir cultura. Esto quiere decir de que nosotros, este proceso se va a llamar proceso de retroalimentativo, quiere decir de que va a ser de comunidad a personas y de personas a comunidad. Cuando decimos de aprender a hacer, estamos hablando de que no solamente nosotros vamos a aprender en la escuela formal, donde adquirimos conocimientos y herramientas, sino también vamos a aprender en la escuela no formal. Esto quiere decir que va a durar toda nuestra vida. Cuando decimos aprender a emprender, la educación no puede existir si no hay un sujeto pedagógico, donde este sujeto primero tiene que ser sujeto y luego tiene que ser libre para que el pueblo pueda ser libre. Cuando hablamos de vivir juntos, es que la educación es realmente necesaria y poder implementar las éticas, y podemos decir de que la bandera es el baluarte de la educación. Cierre a este parcial y conclusión final, puedo decir la importancia que tiene realmente, ¿no?, la educación dentro de una sociedad, y la importancia que es transmitir la cultura, transmitir saberes y transmitir las funciones, ¿no?, y los fines también a todos los educandos. Así que yo con esta conclusión cierro, y que si la educación realmente se toma el valor que requiere dentro de la sociedad, vamos a poder ser aún mucho más ricos a nivel de conocimientos, y también podríamos decir que no va a haber vulnerabilidad y desigualdad en la sociedad, que es eso lo que estamos logrando, ¿no? Así que muchas gracias.